Este es uno de los grandes mitos de nuestra sociedad, que trabajar duro equivale a vivir mejor. Y por supuesto que trabajar es necesario para vivir. Por supuesto que todos tenemos que trabajar. Tanto el empleado como el empleador se gana la vida con el fruto de su trabajo. Pero no todo el valor generado viene del esfuerzo. No todo el valor generado viene de más tiempo, de más sudor. Y esta es una de las cosas que muchísimas personas piensan. Y creo que en algún punto todos hemos pensado esto, porque esto viene, por ejemplo, de la teoría del valor trabajo, una teoría económica que desarrolló Karl Marx, que es una visión equivocada de la creación de valor. Pero sorprendentemente esto se sigue enseñando actualmente en las escuelas. Desde primaria empiezan a meter conceptos equivocados de qué crea la riqueza, y siempre, absolutamente siempre, está vinculado al trabajo. Por lo tanto, hay una tendencia muy fuerte a pensar que trabajando duro vamos a crear riqueza, vamos a encontrar la abundancia, o vamos a construir la vida de nuestros sueños, o vamos a lograr ser libres. Y que todos estos conceptos los tenemos que definir bien para saber exactamente de qué estamos hablando. La abundancia no es lo mismo para una persona que para otra. Muchas personas entienden la abundancia como tenerlo todo, tener de más. Y hay muchas otras personas que entienden la abundancia como que no falte nada, que lo esencial siempre esté ahí. Entonces, suficiente no es el mismo nivel para todas las personas. Hay personas que no se llenan con nada, hay personas que se llenan con muy poco. Por lo tanto, también cuando hablas de libertad, que en general estamos entendiendo no desde el punto de vista político, como el concepto del respeto mutuo, sino de un punto de vista financiero, ¿no? La libertad financiera. En general estamos hablando tanto de libertad de tiempo como libertad de locación, que puedas hacer lo que quieras, cuando tú quieras, en donde tú quieras. Y lo primero que nos hace perder esa libertad de tiempo, libertad de locación y por supuesto la libertad financiera, que es simplemente tener los recursos para que puedas hacer lo que quieres hacer. Lo primero que contribuye a que perdamos eso es una mala interpretación del concepto de trabajar duro. Pensamos que intercambiar tiempo o intercambiar esfuerzo va a contribuir directamente a esa libertad, y es todo lo contrario. Por eso me gusta mucho, por ejemplo, como Naval Ravikant dice, con mucha simpleza, pero también con mucha claridad. Tiene una frase exactamente, dice: no te vas a hacer rico rentando tu tiempo. Pensamos que rentar el tiempo equivale a tener un trabajo, y que tener un trabajo equivale a ser valioso en el mundo, y que al ser valioso en el mundo, entonces vas a lograr tus sueños, o vas a tener libertad, o vas a tener dinero. Y esto tiene varios problemas, porque mientras tu ingreso dependa de cuántas horas trabajas, siempre vas a estar limitado. Solo hay 24 horas en un día. Tienes que dormir por lo menos 7, 6, 8 de esas 24 horas. Tienes que comer otras 2 o 3 horas. Y tu energía se agota. Entonces, uno de los principales errores es intercambiar esfuerzo y tiempo por dinero. Porque siempre vas a estar techado, siempre vas a estar limitado. Por supuesto que estar empleado es mejor que estar desempleado. Pero la riqueza en el mundo no se crea con el intercambio del esfuerzo y el tiempo. Se crea con el valor. Y me he estado metiendo, por ejemplo, al pensamiento de Karl Menger, un economista austriaco, que para entender a Menger
te tengo que decir, yo tuve que pasar por Mises, tuve que pasar por Hayek, y hasta ahora entendí lo que verdaderamente significa la teoría del valor subjetivo de Karl Menger, que te dice que la falacia del valor trabajo se destruye cuando entiendes el poder del valor subjetivo de las cosas y de los intercambios voluntarios. El valor de algo no es solamente cuánto esfuerzo o cuánto tiempo se necesitó para crear ese producto o servicio. El valor es también todo lo que gana y todo lo que deja de perder la persona que adquiere ese producto o servicio. Entonces, entender esto y entender de qué manera esto afecta nuestra manera de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos con un mercado, que cuando digo mercado suena metálico y difícil de entender a veces, pero en realidad el mercado son las otras personas, son las personas que comparten necesidades y que están intercambiando dinero para satisfacer esas necesidades. Entonces, la riqueza no llega cuando hacemos un esfuerzo más grande. La riqueza no llega cuando invertimos más tiempo. Puede ser que estemos trabajando mucho tiempo y con mucho esfuerzo, pero estamos trabajando en las cosas incorrectas. Nuestras prioridades están boca abajo. No estamos entendiendo el tema del valor subjetivo. No sabemos comunicar con las palabras correctas cómo nuestro producto o cómo nuestro servicio o nuestro tiempo, combinado con nuestro esfuerzo, combinado con nuestra inteligencia, combinado con nuestra creatividad, verdaderamente le hacen la vida más fácil a la otra persona. Cuando empezamos a combinar conceptos como modelos de negocio, diferentes sistemas y tecnologías para hacer algo más eficiente o automatizar algún proceso, cuando empiezas a hablar de cómo invertir correctamente capital, de cómo proteger correctamente y explotar una propiedad intelectual, cuando empiezas a pensar en cómo utilizar el poder de un equipo, el poder apalancador de colaborar con otras personas para lograr una meta que es mucho más grande de lo que tú podrías lograr por ti solo. Cuando empiezas a entender este tema del apalancamiento, creo que es cuando empieza a tener más sentido esta cuestión de la creación de valor. Porque justo aquí tenía algo anotado del apalancamiento que te quiero compartir. Apalancamiento. Sí, que el dinero se multiplica mucho más cuando utilizas el apalancamiento correcto. Capital, tecnología, las ideas correctas, los sistemas correctos, que cuando dependes del sudor, cuando dependes del tiempo, cuando dependes del esfuerzo. La trampa es que la sociedad realmente está condicionada a aplaudir el esfuerzo, a aplaudir y valorar al más trabajador. Pero si te pones a analizarlo correctamente, ser muy matado en el trabajo y no tener muchos resultados no es un rasgo de inteligencia. Por supuesto que puedes hacer el caso de que es importante trabajar duro mientras trabajes inteligente. Pero si tienes que tomar una decisión y elegir o trabajo duro o trabajo inteligente, siempre trabajar inteligente. Y inteligente quiere decir que estás trabajando con el apalancamiento correcto, que estás utilizando otras variables a tu favor para que el crecimiento no solamente dependa de cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, sino que dependa de cómo estás utilizando inteligentemente las variables que contribuyen a la creación de valor y a la creación de riqueza. Entonces ahí quería hacer un paréntesis con el tema del apalancamiento porque me parece que es inseparable de este concepto de desvincular el valor del tiempo y del esfuerzo. Te quiero leer lo que me encontré con esto que dijo Karl Menger, para ya cerrar este video, porque me parece que estos párrafos sintetizan la idea base o el concepto esencial de todo el trabajo. Bueno, no he pasado por todo el trabajo de Menger, pero
me parece que esta es una idea base de todo esto. No hay una relación directa entre el valor de un bien y la cantidad de trabajo o de recursos usados en producirlo. Un bien no económico, como la madera de un bosque virgen, no adquiere valor solo porque se haya invertido trabajo en obtenerlo. Aquí pone un ejemplo muy importante, el de la madera de un bosque virgen. No porque te costó mucho trabajo adquirir esa madera, quiere decir que va a obtener más valor. Pone un ejemplo todavía que me parece mejor. Que un diamante se encuentre por casualidad o después de 1000 días de esfuerzo es irrelevante para su valor. En la práctica, nadie juzga un bien por su origen, sino por los servicios que puede dar y lo que perdería si no lo tuviera. Y aquí hay dos lados de la misma moneda que me parece que son los dos lados de la moneda del valor subjetivo. No solamente son los servicios que te puede dar, sino todo lo que perderías si no lo tuvieras. Entonces la persona que está comprando algo no solamente tiene sus necesidades en mente, sino que tiene todos esos dolores que quedarían siendo dolores si no se satisface esa necesidad. A mí me parece que esto es algo crucial. En la práctica nadie juzga un bien por su origen, sino por los servicios que puede dar y lo que perdería si no lo tuviera. Por eso el trabajo o los medios usados en producir un bien no determinan su valor. Comparar el valor de un bien con los recursos que se gastaron en producirlo sirve únicamente para saber si la producción fue económica o no. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la eficiencia. No es lo mismo ser eficaz que ser eficiente. Hay un ejemplo que me gusta mucho, dice, es como hacer una analogía con un automóvil. Un automóvil muy eficiente es el que gasta menos recursos, el que utiliza menos gasolina, pero el más eficaz es el que te lleva más rápido y con más seguridad de un punto a otro punto. Entonces, no siempre que una producción sea económica o que sea eficiente, quiere decir que es un producto de alto valor. Los recursos que se gastaron en producirlo sirven únicamente para saber si la producción fue económica o no. Pero no podemos comparar el valor de un bien con los recursos que se gastaron para producir ese bien. Pero esas cantidades de trabajo o medios empleados no influyen de manera necesaria ni decisiva en el valor de ese bien. Entonces, definitivamente no nos vamos a hacer más ricos o no vamos a alcanzar la libertad financiera trabajando más duro o sudando más o trabajando más tiempo. Nos tenemos que enfocar en estos dos lados de la misma moneda, en cuáles son los servicios o cuáles son las necesidades o los problemas que podemos solucionar, las necesidades que podemos satisfacer, los dolores que podemos eliminar. Y al eliminar esos dolores, ¿qué otras consecuencias ocurren en la vida de las personas que están intercambiando un producto o un servicio con nosotros? Eso es muy importante porque las personas no nada más quieren que las cosas se hagan o que se hagan bien. Queremos que se haga exactamente lo que pensamos que se va a hacer. Queremos que se haga rápido, queremos que se haga con menos esfuerzo, con menos dolor, y queremos que el potencial de que se haga sea más grande que en otros lados. Es decir, no solamente hay que pensar en el resultado, sino en el potencial asociado a todo ese resultado. Y cuando empezamos a pensar en el valor, no solo como el valor tangible, sino el valor subjetivo, que tiene que ver con específicamente lo que pierde y lo que gana el comprador psicológicamente y en términos de calidad de vida cuando resuelve algún problema o cuando elimina algún dolor. Si adoptamos estas ideas en nuestra vida, creo que no solamente es una cuestión individual o personal o que sea exclusiva a un creador, a un emprendedor, a un fundador, a un artista. Creo que esto es algo que
está marcando actualmente el curso de nuestra sociedad, cómo funciona la economía en nuestro mundo. Y muchas mentes en el mundo siguen pensando que el trabajo es lo que determina el valor de las cosas. Y por eso hay una guerra, hay un ataque fuerte a los creadores de valor en este mundo, a los emprendedores, los empresarios, los capitalistas del mundo. Y creo que parte de navegar toda esa situación es educarnos sobre estas ideas. Hay una frase de Hayek que dice: si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Y creo que esto es exactamente lo que cambia mentes en el mundo. La información sobre la economía, que economía también es un concepto que a veces nos aleja y que suena demasiado científico, pero en realidad es el arte y la ciencia de la creación de valor. Tiene que ver profundamente con las ideas de la libertad, tiene que ver profundamente con la creatividad en el mundo y cómo se relaciona el ser humano con la creatividad y cómo se aplica al servicio de los demás. Pero tiene que ver, más que nada, con un tema espiritual. Tiene que ver con la verdad misma. Al final tiene que ver con una pregunta muy, muy específica, que es: ¿estás a favor del robo? ¿Estás a favor de la redistribución a través de la violencia? ¿O estás a favor del intercambio libre y voluntario? ¿Estás a favor de la creación de riqueza a través de la libertad? Y creo que estas son ideas que, más que dividir al mundo, lo están unificando.